Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos en este inicio de semana. Hoy estamos a día lunes y pues bueno, vamos a empezar con esta semana educativa, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, a lo largo de la semana pasada empezamos a ver un temita muy interesante. Empezamos a ver el tema de análisis del contenido. Y yo les comentaba que para analizar el contenido hay muchísimas técnicas que podemos utilizar y que nos pueden servir a la hora de querer estudiar a cabalidad y comprender a totalidad un objeto, una situación, un suceso, ¿no? Y les decía que en esta clase íbamos a estar viendo varios tipos de técnicas para analizar el contenido. La clase pasada estuvimos viendo la técnica del párrafo, en el que hablamos de dividir el texto por párrafos, hablamos de tipos de párrafo, como párrafo de introducción, párrafos de transición o desarrollo y los párrafos de conclusión. Estuvimos viendo las técnicas para localizar los párrafos, vimos que son las ideas principales, que son las ideas secundarias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de otras técnicas precisamente para lograr analizar el contenido de manera correcta. Estaremos hablando de la primera técnica, que va a ser el resumen, y la segunda técnica, que será precisamente el esquema. Vamos a iniciar, corazones. Yo creo que todos alguna vez hemos hecho un resumen. De hecho, en las escuelas, en la educación escolar, es muy propicio, es muy asiduo que te pidan los docentes realizar un resumen de algún capítulo de un libro, un resumen de algún texto, ¿no? Y decimos, bueno, nos pidieron un resumen y lo hacemos, ¿no? Bien, chicos. Sin embargo, muchas veces cada que nos piden un resumen, hacemos un resumen de manera incorrecta, cortamos ideas principales, los resúmenes no tienen el significado y contenido adecuado, no permite entender a cabalidad la intención del texto. Por ello, es que a través de esta clase vamos a aprender a hacer un resumen de la manera correcta, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar, chicos. Primero, vamos a hablar de qué es el resumen. Para tener claro cómo hacer algo, pues es necesario primero saber qué es ese algo. Y en esta clase vamos a estudiar qué es el resumen. El resumen es una condensación de la información. ¿Por qué condensación? Cuando hablamos de condensar, estamos hablando del cambio de estado de una cosa a otra. Por ejemplo, si algo es líquido y se vuelve gaseoso, o si algo es gaseoso y se vuelve sólido, etcétera, ¿no? El resumen es eso, chicos, un cambio de estado del texto. ¿Por qué? Porque el texto va a cambiar de su forma principal, pero no el contenido del mismo. Ojo, el texto cambia en la estructura original que tenía, pero no cambia el contenido del texto. El resumen va a ser una condensación, una transformación del texto que va a contener las ideas principales del mismo, las cuales deben presentarse convenientemente enlazadas de tal manera que sea muy fácil comprender la esencia principal del texto, ¿verdad? La esencia principal del contenido. De ahí podemos inferir precisamente que el resumen pues va a ser el cambio estructural del texto, pero no el cambio del contenido del texto. El resumen, aunque va a ser una condensación, un cambio de la estructura del texto, sí va a contener la esencia del mismo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la función del resumen? Ya sabemos qué es un resumen. Ahora vamos a hablar de cuál es la función del resumen. Bueno, la función del resumen es que es un instrumento muy bueno para estudiar, ¿no? Es un instrumento de estudio que sirve, por ejemplo, para ordenar y abreviar el material que se está empleando, para ordenar y abreviar cualquier tipo de texto y obviamente así poderlo utilizar con mayor eficiencia y facilidad. ¿Por qué? Porque resumir significa reducir
Ahí vamos con la clave de resumen. Resumir significa reducir a lo esencial un texto. Es decir, vamos a expresar la misma idea original del texto, pero con un menor número de palabras. De tal manera que cuando nosotros resumimos un texto, chicos, no le vamos a cambiar la esencia del texto, no le vamos a cambiar palabras, no, chicos. Vamos a resumir, cuando hablamos de resumir, es que vamos a reducir la extensión del texto, lo vamos a comprimir, digámoslo así, respetando las ideas principales. Vamos a sacar las ideas principales, las vamos a presentar convenientemente enlazadas, de tal manera que el texto disminuya en extensión, lo reduzcamos, sea fácil de entender, sea fácil de comprender, pues va a tener el mismo significado del original, solamente que reducido en tamaño. Vamos a ver los pasos ahora para realizar el resumen. Y aquí sí les voy a pedir que pongan muchísima atención, porque son precisamente los pasos que se deben seguir a la hora de la realización de un resumen. Si lo seguimos, el resumen va a tener un contenido significativo y va a ser reducido en extensión, es decir, va a ser un resumen hecho de manera adecuada, tendrá éxito. Pero si no lo seguimos, lo que vamos a lograr al hacer este resumen es que el resumen no tenga significado y no tenga ton ni son, porque muchas veces eso sucede, ¿no? Que hacemos un resumen y realmente al leerlo yo no entiendo el significado del texto, y ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros al leer el resumen podamos comprender a cabalidad el significado del texto, pero comprimido, ¿sale? Con un menor número de palabras de extensión. Bien, primer paso para realizar un resumen: leer atentamente y completamente el texto. Repito, primer paso para realizar un resumen: leer atentamente y completamente el texto. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando un docente les pide un resumen, lo que ustedes hacen es, de cada párrafo van sacando y lo leen, nada más dicen, ay, sí, esto voy a poner. No, chicos, eso está mal, porque es por eso mismo que cuando el resumen llega al docente o el resumen llega a la persona que se los tenga que revisar, pues la persona les dice, oye, esto no se le entiende. ¿Por qué? Porque ustedes no leyeron completamente y atentamente el texto. Leer completamente y atentamente el texto los va a ayudar a reconocer de inmediato las ideas principales, a reconocer de inmediato el objetivo y la finalidad del texto, y por ende a realizar un resumen de mayor calidad, un resumen con mayor efectividad, ¿no? Bueno, segundo paso: subrayar las palabras cuyos significados se desconocen e investigaron en un diccionario. Repito, subrayar las palabras cuyo significado desconocemos y buscar el significado en un diccionario. Esto ya lo habíamos platicado, chicos, cuando vimos precisamente los pasos para la comprensión del texto, ¿no? Si ustedes leen un texto y encuentran palabras que no comprenden y lo dejan así y no las buscan, lo que va a pasar es que ustedes no van a entender a cabalidad todo el texto, ¿no? No van a entender, porque muchas veces una palabrita que no entendamos quiere decir todo lo contrario a lo que pensamos. Y eso provoca que tengamos una idea errónea de lo que el texto nos quiere decir. Y eso es un error garrafal en la lectura. Entonces, si hay palabras que desconocemos, las buscamos en el diccionario para poder ampliar nuestro entendimiento acerca del texto o acerca del contenido que estamos leyendo. Y el paso número 3, dividir el texto en párrafos. Ya leímos atentamente y completamente todo el texto. Ya buscamos en el diccionario aquellas palabras cuyo significado no entendimos y que además estas palabras se encontraban en el texto.
Ahora vamos a dividir el texto en párrafos. Eso ya nos lo sabemos porque ya vimos el párrafo en la clase anterior. Ya sabemos que un párrafo generalmente inicia con mayúscula, termina con un punto y aparte. Ya sabemos que hay párrafos de introducción, de transición o desarrollo, de conclusión. Ya sabemos que los párrafos contienen ideas principales. Entonces, vamos a dividir todo el texto en parrafitos, ¿verdad? Bueno. Ya leímos el texto, ya dividimos, el texto en párrafos. Ahora vamos a localizar las ideas principales de cada párrafo. Cuando vimos la técnica de párrafo, vimos que en cada párrafo hay una o varias ideas principales. Entonces vamos a localizar esas ideas principales y las vamos a subrayar. Las ideas principales ya vimos que son el fundamento de cada párrafo, le otorgan sentido al texto y por lo tanto pues permite entender el contenido. Entonces vamos a ir localizando ideas principales. Ya localizamos las ideas principales. Ahora vamos a eliminar cualquier tipo de idea secundaria de apoyo. Cuando vimos párrafo, yo les expliqué cuáles eran las ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas que describen o amplían la idea principal. Sin embargo, en el resumen, las ideas secundarias no nos sirven. No es que no sirvan, claro, las ideas secundarias sirven, son elementales en cualquier texto. Pero en el resumen no nos van a servir, porque recordemos que el objetivo que tenemos al realizar un resumen, pues es comprimir un texto, reducir un texto en el que podamos entender el significado de la totalidad del texto, pero con un menor número de palabras. Entonces, las ideas secundarias no nos sirven, las eliminamos, ¿sale? Bueno, el siguiente paso, ya eliminamos las ideas secundarias. Entonces ahora lo que vamos a hacer son suprimir las ideas redundantes. Sin embargo, antes de pasarme a este tema, quiero dejarles en claro que al quitar las ideas secundarias del párrafo o del texto que estamos leyendo, se debe aún poder entender el contenido del texto. Recordemos que el objetivo es poder entender el contenido del texto. Entonces, si al quitar una idea secundaria se pierde el objetivo del contenido del texto, no me sirve. Entonces la incluyo, ¿no? Sin embargo, si no afecta nada, pues quito las ideas secundarias porque no me sirven, ¿no? Bueno, luego el siguiente paso es suprimir las ideas redundantes. ¿Cuáles son las ideas redundantes? Son aquellas que expresan lo mismo, pero con palabras distintas, ¿sale? Las ideas redundantes son algo que dan respuesta a lo mismo, solamente que lo dicen con diferentes palabras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Carlos, te quiero mucho, ¿no? Carlos, el cariño que siento por ti es inmenso. Prácticamente estoy diciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo. Cariño, te quiero, es lo mismo. Pero lo estoy diciendo con otras palabras. Entonces, si yo encuentro esto en un texto, un ejemplo, si yo lo encuentro, voy a suprimir. ¿Por qué? Porque son ideas redundantes, ideas que dicen lo mismo, pero con diferentes palabras, que solo ocupan espacio en el texto. Y como yo quiero reducir la estructura del texto, pues las voy a quitar. Bueno, 7. El siguiente paso, chicos, que vamos a hacer es, bueno, ya eliminamos las ideas secundarias, ya eliminamos las ideas redundantes, ya sacamos las ideas principales. Ahora vamos a leer y copiar las ideas de todos los párrafos. Todas las ideas principales que hayamos sacado, que hayamos encontrado en los párrafos, las vamos a leer y las vamos a copiar en nuestra libreta, en nuestra hoja, en nuestro material donde estemos escribiendo. Una vez que ya haya copiado todas las ideas principales y ya las haya leído, entonces voy a saber cuáles son los elementos que puedo utilizar para enlazar todas estas ideas principales y para que se pueda entender a cabalidad el texto que les voy a presentar y que tenga concordancia con el significado del texto original. Entonces, voy a empezar a
enlazar mis ideas con elementos de enlace como y, o, como, ni, por ende, entonces, en consecuencia, bueno, todos los elementos de enlace que ustedes se puedan imaginar los podemos utilizar a la hora de empezar a enlazar, a hilar las ideas principales, cuidando que haya un orden en ellas, cuidando además que el significado del texto original no se pierda. Bueno, el siguiente paso, que es el penúltimo, ya estamos a un paso de terminar los que se siguen para hacer el resumen. El penúltimo paso es leer el texto resultante ya enlazado para revisar su sentido y coherencia. Repito, leer el texto resultante ya enlazado para revisar su sentido y su coherencia. Y ustedes dirán, ¿por qué, profe? Bueno, chicos, ya lo enlazaron. Entonces, leerlo ahora nos va a ayudar a verificar, oye, pues sí se le entiende, lo entiendo perfectamente, guarda concordancia total con el contenido original del texto, entonces está perfecto, se le entiende. O decir, ¿sabes qué? No, los elementos de enlace que utilicé, al revisarlos, pues ya no se le halla la coherencia necesaria, ya no se le halla la hilación necesaria, por lo tanto los elementos de enlace no están correctos, ¿no? Bueno, si me pasa esto, sí, en cualquiera de los dos casos, si ya lo leí y está bien, perfecto, ya terminamos nuestro resumen, ya no hay ningún otro paso. Pero si lo releo y el texto efectivamente no se entiende, no se comprende, entonces tengo que realizar el siguiente paso, que es corregir lo que no se entiende y reescribir el texto para poder verificar que efectivamente estoy realizando un resumen de manera correcta, de manera adecuada, chicos. Bueno, corazoncitos, estos son todos los pasos para la realización de un resumen. Espero lo hayan entendido, espero lo hayan comprendido. Cualquier tipo de duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Voy a repetirles los pasos de realización de un resumen. Leer atentamente y completamente todo el texto. 1. 2. Subrayar aquellas... Perdón. 2. Subrayar aquellas palabras cuyo significado pues no conozcamos y buscarlas obviamente en el diccionario para poder tener claro el significado de las mismas. 3. Dividir el texto en párrafos. 4. Eliminar aquellas ideas que... 3. Dividir el texto en párrafos. 4. Marcar las ideas principales de cada párrafo. 4. Marcar las ideas principales de cada párrafo. 5. Eliminar las ideas secundarias, ¿verdad? 5. Eliminar las ideas secundarias. 6. Suprimir las ideas redundantes. 7. Leer y copiar las ideas principales de todos los párrafos. 8. Enlazar las ideas. 9. Leer el texto resultante para revisar su sentido y coherencia. Y el último, de ser necesario, solo si es necesario, reescribir el texto nuevamente. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes. No duden en hacerme saber cualquier tipo de duda que tengan. Esta semana vamos a estar viendo todas las técnicas de análisis del texto. Vamos a estar viendo ya vimos párrafo, vamos a estar viendo resumen, ya lo vimos también. Vamos a estar viendo cuadro sinóptico, esquema, fichas de trabajo, ¿no? Esas son las técnicas de análisis del contenido que vamos a estar viendo a lo largo de las clases, ¿verdad? Bueno, chicos, también ahí en plataforma les voy a estar colgando su tarea. Hasta el día jueves van a poder enviar su tarea y ya saben que la tarea vence el día lunes. Perdón, chicos, como que voy a estornudar, pero se esconde el estornudo, le da pena por el video, ¿verdad? Se me va.
Bueno, chicos, entonces les estaré colgando su tareita ahí en plataforma. Quedamos pendientes con los demás temas, chicos. Y bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Cualquier cosa, ahí tenemos el grupo de WhatsApp. Me pueden escribir si tienen alguna duda sobre el tema. De todas maneras, haremos otra videoconferencia para resolver cualquier tipo de dudas de los temas que hasta ahora hemos visto, ¿verdad? Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase.